Problema 12. Un disco delgado no conductor con un agujero circular en el centro, llamado corona circular, tiene un radio interior R1 y un radio exterior R2. Ver figura. El disco tiene una densidad superficial de carga uniforme y positiva sigma en su superficie. Inciso A. Calcular el campo eléctrico a una distancia x del eje X. Inciso B. Un electrón, originalmente en reposo, situado en el centro del disco, se mueve una distancia muy pequeña sobre el eje X. Mostrar que el electrón se mueve en un movimiento armónico simple y encontrar su frecuencia de oscilación. En el siguiente problema tenemos lo que se llama una corona circular. O sea, es un pequeño disco delgado, no conductor, que tiene un ciclo en su centro de radio R1 interior y un radio 2 exterior, y está cargado uniformemente con una carga Q, uniformemente distribuida, o sea que la densidad superficial de carga es una constante. Bien, nos piden encontrar, respecto a un eje que pasa por su centro, el campo eléctrico en el punto P. Y luego, si un electrón se coloca en el centro y se mueve una pequeña distancia sobre el eje, ¿qué pasará? Y nos piden encontrar su frecuencia de oscilación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es observar que la distribución de carga es superficial. O sea, en un problema de este tipo, básicamente tú podrías decir, bueno, tengo un disco y entonces necesito agarrar un diferencial de carga. Este diferencial de carga va a tener cierto diferencial de área y entonces tú podrías decir que un diferencial de carga es igual a sigma por un diferencial de área. Pero esto implicaría ya no trabajar básicamente en un sistema de coordenadas rectangulares, sino que sería trabajar en un sistema cilíndrico. Cilíndrico en el sentido de que tengo coordenadas R y θ y Z por acá, por ejemplo. Pero no lo vamos a trabajar así. Esto es para cursos más avanzados, ya que todavía estamos en cursos introductorios. Entonces, imagínate esto, lo que voy a considerar es el disco, meto agujero en medio, y entonces voy a considerar un diferencial de carga que sea circular, como si fuera un pequeño anillo muy delgado, que así. Ese va a ser para mí un diferencial de carga. Considerando la figura, me voy a imaginar lo siguiente. Ya tengo esta corona circular, aquí está toda la carguita puesta ahí, y ahora voy a considerar un diferencial de carga tal que en un punto, ahí te lo voy a llamar el eje X por comodidad. Entonces, un diferencial de carga por aquí, por ejemplo, un punto por acá me va a generar un campo eléctrico en este sentido. Pero si te das cuenta, hay simetría. Si yo agarro un punto por acá, básicamente es como que hay un campo eléctrico en este sentido, que es lo que básicamente te quiero mostrar acá. Mira, aquí tenemos el sistema de referencia. A este le voy a llamar el eje X, a este le voy a llamar el eje Y, y a este pues, el eje Z. Ahora, acá, este circulito en rojo es lo que estoy indicándote como un diferencial. Básicamente, te estoy diciendo que agarro un diferencial de carga en este punto y acá se va a generar un campo eléctrico. Por simetría lo puedo agarrar acá, aquí sale el campo eléctrico. Si te das cuenta, básicamente este vector campo eléctrico tiene una componente que va sobre el eje y una hacia arriba. Luego este otro vector acá tiene una componente que va sobre el eje y otra para abajo. O sea que en pocas palabras, esta componente de acá se va a cancelar con esta componente de acá.
Pero tú lo puedes ver desde cualquier otro punto. Si lo ves así, por ejemplo, mira, siempre te vas a dar cuenta que tenemos dos componentes sobre el eje, una para allá y otra para acá. O sea que estas dos componentes de aquí te van a cancelar, no importando dónde estés. Mira, si pones aquí así, inclinado, que no esté en el plano directamente, siempre este vector va a tener una componente sobre el eje y una componente por acá. Una componente sobre el eje y una componente por allá. O sea que estas dos componentes, por lo regular, siempre se van a cancelar. Entonces yo me puedo mover en todo el disco. ¿Te das cuenta? Básicamente entonces ahí lo que tenemos es una componente neta en esta dirección que le estoy llamando el eje X, tanto por este lado, por un vector, como por el otro vector, y estas de acá se van a cancelar. Entonces, lo que te estoy diciendo ahorita es, básicamente, que el campo, un diferencial de campo acá, como un diferencial de campo acá, básicamente tengo una componente que va en dirección del eje X, una componente, y llamémosle ahora a este, el eje Y, y obviamente acá sí, el eje Z, que no nos va a interesar tanto. Entonces, tenemos una componente para acá y otra componente hacia acá. Una componente para acá y una componente hacia acá. Ahora, acá tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, este es el tamaño de la hipotenusa, es el tamaño del DDE. Pero yo lo que quiero es proyectar esta hipotenusa en la dirección del eje X. Entonces, para eso necesito un ángulo. Pongamos este ángulo θ que está acá, y como veremos va a ser este ángulo θ, al igual acá va a ser el mismo ángulo θ. ¿Ok? Esta distancia que está acá le voy a llamar X, va a ser una distancia fija, y esta distancia de aquí para acá va a ser una distancia Y. Esta distancia Y va a ser la misma que hay de aquí para aquí, de aquí para acá. Por lo tanto, estos triángulos rectángulos aquí en la figura tienen el mismo cateto por un lado, el mismo cateto acá, por lo tanto la distancia radial R, que es la que va a diferenciar el punto donde queremos encontrar el campo, es la misma. Por lo tanto, básicamente lo que tenemos es que el campo en el punto P no es más que dos veces la suma de un diferencial de campo en la dirección X. Dos veces, ¿por qué dos veces? Porque este campo se traza una proyección o una componente en esta dirección y este otro campo se traza esta otra. Entonces son dos. Y en la dirección X. Por lo tanto, básicamente podríamos decir que el campo en el punto P tiene un tamaño, que es lo que pretendo averiguar acá, y si te das cuenta, todo va en la dirección Y, Newton sobre Coulomb. Esta es básicamente el campo donde todo lo que tenemos que encontrar es el tamaño. Ahora, procedamos a calcular el campo en el punto P, sería igual a dos veces la suma de la constante, un diferencial de carga, la distancia que hay de este punto, del pequeño diferencial que he tomado acá, punto P, que es la distancia R, que está de acá, por proyectado en el coseno de θ. Ahora, vamos por partes. Digamos, ¿quién es R? R sería, si te das cuenta en este triángulo rectángulo, sería la hipotenusa, sea x cuadrado más y cuadrado. Por un lado, x está fija. Sea, como quien dice, yo quiero el campo en un punto P dado. Este punto no lo estoy moviendo. Está a una distancia x del 0, 0. Entonces, x en este momento está fija. Y es la que estoy variando. Va desde que vale R1 hasta que vale R2. Luego, el coseno del ángulo, te das cuenta, jugando ahora, no directamente con esta parte, sino que en la geometría que es otro lado, el coseno del ángulo sería cateto adyacente dividido la hipotenusa. X dividido R. Por lo tanto,
te das cuenta, el campo en el punto P sería de la siguiente manera. 2 veces la suma de la constante, un diferencial de carga, dividido R cuadrado, por el coseno que sería X dividido R. Básicamente acá me queda un R cubo. La constante la puedo sacar, X lo puedo sacar. Ahora, ¿quién es el diferencial de carga? El diferencial de carga básicamente lo habíamos puesto acá, que es la densidad de carga superficial por un diferencial de área. Entonces, pongámoslo así. La densidad de carga superficial es un diferencial de área. Ahora, ¿quién es el diferencial de área? Es este, mira. Este que está acá. Claro, lo voy a dibujar un poquito más extenso para que se note, aunque lo que estamos considerando es un diferencial. O sea, que es lo que está acá en rojo, ese pequeño anillito diferencial. Ahora, si te das cuenta, aquí viene el eje, mira, y aquí viene el eje Y, acá viene el eje Z, que no nos interesa ahorita. Te das cuenta, de aquí para acá hay una distancia Y. Entonces, esta pequeña porción que hay aquí así, esta es una distancia Y, entonces esta pequeña cantidad es un D de Y. Entonces, básicamente, sería este diferencial, sería 2πy, que es la longitud de un círculo, y ahora por D de Y, para considerar esta pequeña porción de área. Este sería entonces un diferencial de área. Pero resulta que en este mi análisis de acá ya consideré 2 veces el efecto del campo. ¿Entiendes? Ya está considerado 2 veces, entonces obviamente lo único que me interesa es trabajar solo con la mitad. O sea, solo voy a trabajar con esta porción, que ya está considerada con el 2, o sea, que el diferencial de carga, la densidad superficial por, ahora quería poner pi y d de y, nada más. Fíjate bien que lo he dividido entre 2, para que me quede pi y d de y. Hecho eso, ahora solo es de venir y adjuntar las partes allá, el campo. Y el punto P sería entonces 2 veces la suma de la constante del diferencial de carga, que sería sigma pi y d de y, multiplicado por una x, y acá sería r cubo, o sea que sería x cuadrado más y cuadrado a la 3 metros. Ahí tenemos entonces básicamente la integración. Ahora, ya la variable está claramente definida, que es la variable y. Por lo tanto, y va a ir. Y aquí te puedo hacer una observación, fíjate bien. Si el disco fuera así, completamente lleno, donde todo él está cargado positivamente, por ejemplo, entonces, en el caso de que fuera un disco sin un agujero en medio, entonces sería desde que vale 0 hasta el radio del círculo. Desde que vale 0 hasta el radio del círculo. Pero en este caso, no, ¿verdad? En este caso tenemos una corona circular. Y acá tenemos básicamente el diferencial. Y este diferencial lo estoy tomando desde que vale R1 hasta que se va a R2. O sea que aquí, para el problema en particular que estamos haciendo, entonces habría que poner desde que vale R1 desde que vale R2, básicamente. Ahora saquemos todo lo que se considere constante de ahí. El campo en el punto P sería 2 veces pi sigma la constante y x sumado y de y, x cuadrado más y cuadrado a la 3 medio, que vale R1, que
vale R2. ¿Te recuerdas? Con nuestro manual de fórmulas matemáticas, básicamente, puedo recordar que la integral de x, d de x cuadrado más a cuadrado a 3 medios es igual a 1 por la raíz de x cuadrado más a cuadrado. Más una constante que en este momento no nos interesa, ya que hay límites acá. Entonces, esto es por el formulario, por así decirlo, el formulario de integración. Por lo tanto, el campo en el punto P sería 2 pi sigma la constante por x menos y cuadrado más x cuadrado, que vale R1 antes que vale R2. Ahora, todo lo que sigue es evaluarlo, o sea, el campo en el punto P sería igual a 2 pi sigma la constante por x, evaluado, y R2 sería menos 1 sobre la raíz R2 al cuadrado más x al cuadrado, menos, pero con este menos es más sobre la raíz de R1 al cuadrado más x al cuadrado. Y por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que el campo eléctrico, si quieres, podemos poner la constante K como 1 sobre 4 pi epsilon 0, y entonces tenemos que el campo en el punto P sería 2 veces pi sigma por la constante, que es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, o sea, la permitividad del medio en el vacío, por x, todo esto multiplicado. Voy a poner primero R1 al cuadrado más x cuadrado menos R2 al cuadrado más x cuadrado. Ahí tenemos entonces básicamente lo que es el campo. Solo faltaría, poniendo este pi, que cancela con este pi, un 2 aquí como en el 4 me quedaría un 2, y entonces el campo en el punto P básicamente sería sigma por x dividido 2 por la permitividad del medio en el vacío, multiplicado por 1 sobre la raíz de R1 al cuadrado más x cuadrado menos 1 sobre la raíz de R2 al cuadrado más x al cuadrado. Muy bien, ahí tenemos entonces básicamente lo que es el campo en el punto P. Todo lo que resta es lo que dijimos acá. Acabo de encontrar la magnitud del campo. Mira, esta es la magnitud del campo, tal como lo ves ahí, que es lo que he puesto acá. Por lo tanto, simplemente ponemos que el campo como vector, como debe ser, el campo en el punto P, es igual a su tamaño por un vector unitario en la dirección hacia donde va, 2 unidades Newton sobre Coulomb. Entonces, básicamente lo que tenemos ahí. O sea, que si yo me imagino el disco, un agujerito en medio, y acá está el eje, entonces básicamente, en un punto P, lo que tengo es un campo eléctrico que tiene un tamaño P y tiene una dirección sobre el eje de las X, o sea, en la dirección del vector unitario Y. Eso sería básicamente el campo eléctrico. Luego nos preguntan que se coloca un electrón en el centro. Vamos a ver qué pasa en el centro. En el centro, acá en este punto de aquí, significa que x es igual a 0. Si x es igual a 0, si te das cuenta, aquí está x. Yo pongo esta x tanto aquí como acá, no importa, es como está el factor común. Si x es 0, todo esto es 0. O sea, que en pocas palabras, el campo en el centro, o sea, en el centro lo voy a poner así, su tamaño es 0.
sea que si yo coloco un electrón en el mero centro, no le va a pasar nada. Pero ¿qué pasa si ahora, hagamos de cuenta que aquí está el agujero, lo estoy viendo de perfil? Estoy viendo de perfil, aquí está el eje X, aquí está el disco, solo que lo estoy viendo así, mira, ¿de acuerdo? Estoy viendo acá, ¿sí? Porque lo que quiero ver ahorita es qué está pasando con el electrón. Entonces, si yo coloco el electrón aquí, obviamente, según lo que estamos observando, X va a ser 0, porque en esa posición X es 0, no le va a pasar nada, ya que la fuerza que va a experimentar el electrón va a ser igual a la carga del electrón, que es menos E, por un campo en el punto dado, que en este caso va a ser en el centro. Pero acabamos de ver que el campo en el centro va a ser 0, por lo tanto la fuerza va a ser 0. Pero ¿qué pasa si ahora lo desplazo a una pequeña distancia? Tal que esa pequeña distancia X es mucho menor que los radios, ya sea por ejemplo el radio 1, y obviamente si es mucho menor que el radio 1, es obvio que va a ser mucho menor que el radio 2. Entonces, ¿qué pasa si yo desplazo el electrón a una pequeña distancia? Si experimenta una pequeña distancia, fíjate bien, el campo va dirigido para allá, ¿de acuerdo? Ya dijimos que va en la dirección Y. Ahora, lo que va a suceder es que este signo que está acá, fíjate bien, lo voy a poner así. La fuerza como vector es igual a la carga que es un electrón, por el campo que tiene una magnitud en la dirección del vector I. Ahora, el tamaño de la fuerza simplemente es la carga elemental por el tamaño del campo. Y este menos que está acá, nada tiene que ver con la magnitud de la fuerza, y este se va a meter el vector unitario I. O sea que mira esto. En pocas palabras, el electrón va a experimentar una fuerza. Si yo lo saco un poquito para allá, la fuerza viene para acá. Va en dirección menos I. Ahora, ¿qué pasa si el electrón lo mueve un poquito para acá? Si hacemos el cálculo, si nos tomamos la molestia de tomar en cuenta cómo va a estar el campo eléctrico en esta región, o sea, como quien dice, aquí yo estoy calculando el campo, mira, acá así, y ahora lo quiero calcular del otro lado, si te das cuenta, acá las componentes iban para allá, si lo pongo del otro lado, las componentes van para allá. O sea que, básicamente, tendríamos el mismo tamaño, solo que el vector sería para acá, o sea que el campo eléctrico de este vendría por este lado acá. Pero como el electrón tiene una carga negativa, entonces, obviamente, la fuerza que experimenta el electrón iría para allá. Entonces, ¿qué pasa? Si de repente tengo un electrón acá y lo muevo un poquito para allá, la fuerza que él experimenta debido al campo lo hace para acá. Se sale un poquito para acá y la fuerza debido al campo lo hace irse para allá. O sea que hace esto, mira. Básicamente está en un estado de va y viene, va y viene. Entonces podríamos esperar un movimiento de oscilación y, de ser posible, bueno, pues un movimiento armónico simple que está dado por esta ley. Pero es obvio que, si te das cuenta, la fuerza es igual a la carga del electrón. Lo voy a poner así: la carga por el campo, el tamaño de la fuerza, que así, solo el tamaño. Eso va a ser igual a menos la carga del electrón por el tamaño de este campo. Y el campo este es todo esto. Es obvio que no tiene una expresión muy sencilla como la que está aquí. Entonces, mira, como nos están diciendo que el electrón se desplaza una distancia muy pequeña, tan pequeña que el radio R1 o el radio R2 es muy grande, entonces, si te das cuenta, si yo digo X
dividido R, por ejemplo, cualquiera de la R1, R2, no importa. Si paso esta R por acá, es mucho menor que 1. O sea, es un número muy pequeño. Entonces, mira, hagamos una cosa. Aprovechemos esto. Y entonces tratemos de armar un X partido de R. Por ejemplo, agarremos la primera raíz. La raíz de R1 al cuadrado más X cuadrado. Ahora voy a venir y voy a sacar un factor común, R1 cuadrado. Esto me va a quedar como 1 más X partido R1. Todo esto al cuadrado. Cierro acá. Si te das cuenta, el R1 al cuadrado en la raíz lo puedo sacar. O sea que básicamente esto me quedaría así. 1 sobre R1 multiplicado por la raíz de 1 más X dividido R1 al cuadrado. Y lo mismo va a suceder con la otra. O sea, si hacemos el mismo análisis, básicamente 1 sobre la raíz de R2 al cuadrado más X al cuadrado me va a quedar como 1 sobre R2 por la raíz de 1 más X dividido R2, todo esto al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces, imagínate esto, hagámoslo así de sencillo. Te estoy diciendo que X dividido R, ya sea R1 o R2, no importa, es mucho menor que 1 según la condición del problema. Entonces, por ejemplo, que fuera 10 a la menos 3 al cuadrado, 10 a la menos 6. ¿Entiendes? O sea, todavía es mucho más pequeño. Entonces yo bien podría venir y decir, voy a despreciar esta parte. Esto va a ser 0 y esto va a ser 0. Y entonces solo me queda 1 sobre R1. En la primera parte, acá, solo me queda 1 sobre R1, y en la segunda parte, solo me queda, como esto se fue a 0, me queda 1 más 0 es 1, raíz de 1 es 1, solo me queda 1 sobre raíz de 2. Y entonces podría decir esto, que la fuerza que experimenta el electrón es igual a menos la carga del electrón, que es menos E, por el campo, pero el campo sería sigma por X dividido 2 por la permitividad del medio en el vacío, multiplicado por, si te das cuenta, queda 1 sobre esta raíz, que habíamos dicho que esta raíz nos quedaba solamente R1, 1 sobre R1, al igual que nos va a quedar en la otra parte, 1 sobre R2. Fíjate en algo que interesante, porque ahora tengo que la fuerza es igual a, tengo el signo menos, luego agarro el tamaño de la carga del electrón por la densidad superficial de carga, 2 multiplica la permitividad del medio en el vacío por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 y todo esto multiplicado por X. Mira qué fantástico. ¿Qué tenemos acá? Todo esto que está aquí, básicamente, una constante. Y entonces bien podría decirte que tú me recuerdas que la fuerza es igual a menos una constante por X. Y esto implica un movimiento armónico simple. Luego me recuerdo de que la frecuencia al cuadrado no es más que K dividido M. Por lo tanto, la constante K no es más que la masa del electrón por su frecuencia angular al cuadrado. Y esto que está acá es la constante. Por lo tanto, tengo que la carga del electrón, la densidad superficial de carga, dividido 2 veces por la permitividad del medio en el vacío, 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, no es más que la masa, y aquí voy a poner 2pi por la frecuencia al cuadrado. Y lo que ando buscando es la frecuencia de oscilación, encontrar la frecuencia de oscilación. Por lo tanto, voy a dividir la masa. Tengo que 2pi por la frecuencia es igual a la carga del electrón
sigma dividido 2 veces la masa por la permitividad del medio en el vacío, multiplicado por 1 sobre R1, 1 sobre R2, y a esto le saco la raíz cuadrada, y por lo tanto, la frecuencia de oscilación es igual a 1 sobre 2pi, raíz cuadrada, la carga, la densidad superficial, 2 veces la masa del electrón, por la permitividad del medio en el vacío, multiplicado 1 sobre el radio 1 menos 1 sobre el radio 2. Ahí tenemos entonces lo que nos están pidiendo, lo que es la frecuencia de oscilación del electrón. O sea, que si te das cuenta, el electrón, acá, en este puntito, queda oscilando en un movimiento armónico.